Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy quiero platicarles de un tema que en lo personal me apasiona mucho y cómo esto se relaciona con nosotros como cristianos. Es algo que yo la verdad nunca lo había pensado, pero la verdad me parece algo fascinante y ojalá se puedan quedar hasta el final. Voy a estarles hablando de la ingeniería genética, que es una rama de mi carrera, de la carrera de biotecnología, que se encarga de la modificación genética, o sea, el corte y la adición de nuevos genes. Y para esto, primero que nada, quiero explicarles y ponerlos en contexto de cuál es el objetivo de añadir un nuevo gen, porque creo que a veces se malinterpreta y mucha gente incluso lo usa para cuestiones no muy éticas, pero principalmente este tema, o bueno, el objetivo de esta herramienta es transformar las características de un organismo. Es decir, el gen que se inserta a este nuevo organismo tiene la capacidad de transformar características físicas o funcionales que le permitan producir algo nuevo, algo que antes por sí solo no podía hacer. Entonces, este proceso, les digo, busca transformar la naturaleza interna del organismo de modo que pueda exhibir nuevas cualidades. Y ahora, en la ingeniería genética, la inserción de un gen, como les digo, tiene un solo propósito, que es producir algo nuevo. Y en la naturaleza, por ejemplo, existen ciertos árboles que han sido, por ejemplo, modificados genéticamente con el fin de poder producir un fruto de mejor calidad o simplemente ayudarle a los árboles a poder resistir a cuestiones extremas, o sea, de ambientes, tanto sequías como cuestiones de lluvias, etcétera, que le permitan seguir, ser resistentes a estos climas. Entonces, como les digo, en cuestión del fruto, lo que se inserta va a determinar lo que el fruto va a producir. Y nosotros como, hablando, bueno, como cristianos, en similitud con los árboles, antes de que nosotros tuviéramos el gen de Cristo, porque así le puse a este video, el gen de Cristo, teníamos en nuestro genoma otro gen que dominaba, que era el del pecado y de la muerte, y como fruto, como consecuencia de esto, estábamos generando frutos incomibles, que el Gálatas 5 lo menciona, menciona estas consecuencias y características de este fruto que traíamos por herencia, y se los voy a leer, que dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y creo que todos, primero que nada, hemos participado en alguna de estas características o listas, o las hemos tenido, seguimos luchando con ellas, o hemos visto simplemente también en las noticias las guerras, los homicidios, la violencia que existe en este mundo, que es consecuencia de la genética que traemos en lo espiritual. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, acepta a Jesucristo, ya hablando en la cuestión espiritual, como su Salvador, como Hijo de Dios, se lleva a cabo un proceso de transformación espiritual interno que es comparable a esta inserción de genes. Este proceso en la Biblia lo podemos incluso encontrar como un nacimiento nuevo, o qué será, la creación o la formación de nuevas criaturas. Eh, en el que la identidad de Cristo es insertada en nosotros y a través del Espíritu Santo somos transformados internamente para poder reflejar la naturaleza divina de Cristo. Ya no vivimos, o ya no vamos a vivir según nuestra vieja naturaleza o nuestra herencia pasada que heredamos de Adán, sino que ahora adoptamos esta nueva naturaleza que es la identidad de Cristo. Y les voy a leer 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. En la ingeniería genética, para poder llevar a cabo este corte de genes, se requieren unas enzimas que se llaman enzimas de restricción, que son las que identifican cuál es el fragmento del genoma que se va a cortar, lo cortan y entonces tú puedes añadir uno nuevo. Y en la vida cristiana, el que añade y el que agrega es el Espíritu Santo. También otra cuestión, por ejemplo, es que cuando
nosotros como científicos llevamos a cabo una inserción correcta del gen, habrá una evidencia o esperamos que haya una evidencia de que el proceso fue llevado a cabo con éxito. Y utilizamos muchas herramientas en ingeniería científicas que nos permitan identificar que realmente el gen que deseamos está ahí. Y entonces creo que lo mismo sucede con Dios, que Él es el que añade este nuevo gen y espera que realmente exista una evidencia de que estamos siendo transformados y de que lo que se introdujo, que lo que Él introdujo, que es la naturaleza de Cristo, realmente esté ahí. Y esa evidencia nosotros, o más bien, se puede manifestar en la forma en la que vivimos, en la forma en la que pensamos, la forma en que nos expresamos, la forma en que compartimos con otros y los frutos que producimos. Y hablando de frutos, hablando de este nuevo gen en Cristo, los frutos, lo dice Gálatas 5, lo describe, siguiendo lo que ya habíamos leído, dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y esto es similar a los árboles, que como les decíamos, ¿no? Bueno, les decía, el gen insertado va a determinar el fruto que va a producir. Y en el caso espiritual también, esta nueva naturaleza, el gen de Cristo, debe de evidenciar el fruto del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de leer, de que realmente hemos sido transformados y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y que nuestra naturaleza va a producir algo nuevo. Y obviamente este cambio no es de la noche a la mañana, porque a veces piensan que los cristianos nos creemos perfectos o que ya tenemos que ser completamente, pues sí, perfectos o transformados, pero es un proceso que dura toda la vida. Entonces, en la ingeniería genética, por ejemplo, al introducir un nuevo gen, no solamente se está cambiando una característica, sino que se está cambiando la identidad del organismo, porque obviamente, como les decía, antes producía algo, pero ahora va a producir algo nuevo. Y se va a transformar de manera que refleje esas características. Y del mismo modo con nosotros como cristianos, nuestra identidad espiritual cambia completamente a medida que adoptamos este nuevo gen y esta naturaleza de Cristo. No solamente somos mejorados, sino que somos nuevas criaturas, como lo leíamos en Corintios. Y ahora, en este proceso genético, un científico evidentemente es el que lleva a cabo esta inserción de un gen con un objetivo en específico, pero en la vida espiritual, el científico de científicos es el Espíritu Santo, que es el que lleva a cabo esta transformación, y Él es el que nos ayuda a vivir en la nueva naturaleza de Cristo y nos ayuda a realmente ser transformados. Y ahora cuando adoptamos este gen, podemos ser y hacer lo que antes no podíamos. Y yo en la actualidad veo a mucha gente que sigue sufriendo de amargura, de ansiedad, de depresión, de tantas cosas tan difíciles que si bien es bueno a lo mejor pedir ayuda con un psicólogo, pero tenemos una naturaleza espiritual que no puede ser quitada por nosotros mismos. Cuando recibimos a Jesucristo, este gen que nos agobia, que es el del pecado, de la muerte, que nos entristece, que nos hace vivir en esta vida en la que vemos de tanto sufrimiento. Cuando aceptamos a Jesucristo, este gen es quitado y entonces Dios pone en nosotros el gen de Cristo que nos permite ser renovados de adentro hacia afuera, cambiando lo que antes nosotros no podíamos cambiar. Entonces esa es la buena noticia y ojalá que este mensaje pueda llegar a lo profundo de sus corazones, que lo puedan entender y que puedan meditarlo pues para sus vidas. Entonces les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien.